Muy buenas. Hoy os presentamos la narración de una partida de rol que hicimos en su momento del juego Dishonored, que está basado en el videojuego del mismo nombre. Y para quien no lo sepa, está ambientado en una especie de, bueno, futuro distópico steampunk en una época parecida a lo que podría ser una edad victoriana o algo parecido, en el cual hay mucho componente marítimo y también pues hay una peste por ahí en medio. Bueno, quien esté interesado que lo investigue porque es un muy buen ambiente para el rol. Como digo, es una partida que yo mismo he novelado y luego he narrado en forma de audiolibro, audiorelato, para vuestro disfrute. Lo podéis escuchar tal cual como simplemente una historia o incluso pues podéis cogerlo para aprovecharlo para vuestras partidas o campañas, incluso cogerlo tal cual como un módulo y replicarlo en una partida en la que hagáis como máster. Y comentar también que serán 3 vídeos, en el cual cada vídeo son 3 capítulos de este texto que he escrito. También nos gustaría que este espacio fuera un sitio colaborativo, entonces si alguno de vosotros tiene una historia o directamente un relato que querráis que sea susceptible de ser narrado y que sea interesante, en cualquier ambiente, universo, juego de rol fantástico o ciencia ficción, nos lo podéis pasar y haríamos lo mismo, grabaríamos un vídeo igual que este. Los adoquines estaban sorprendentemente bien conservados en esa parte de la ciudad. Las casas no se caían a pedazos. Los transeúntes vestían ropajes de calidad, incluso de múltiples colores, un lujo que en el barrio natal de Lac solo existía en la imaginación de los niños. Y sin embargo, seguía siendo Dunwall, ese olor inconfundible a aceite de ballena quemado, la niebla que nunca se disipaba del todo, la desesperanza flotando en el aire como un gas invisible. La gente susurraba en corrillos, atentos a lo que hacían sus vecinos, buscando la mínima ventaja para su propio beneficio. Puro individualismo. Al final, el alma era la misma. Dunwall era Dunwall, sin importar en qué barrio te encontraras. Lac había pertenecido toda su vida a una de las bandas más conocidas de la ciudad, los chicos del Bottle Street. Oficialmente eran dueños de una enorme destilería que producía licores para aliviar la miseria de los ciudadanos. Pero lo que realmente les había dado fama y riqueza era un negocio mucho más lucrativo: la producción y contrabando de elixires ilegales de Sokolov. En tiempos de plaga, ese líquido era tan valioso como el oro. Era la única cura conocida contra la enfermedad transmitida por las ratas, una peste que transformaba a los hombres en ruinas ambulantes de lo que alguna vez fueron. Lac no conocía otra vida que esa. Su padre, antiguo líder de la banda, había desaparecido junto a su esposa en circunstancias extrañas. Aunque nadie hablaba abiertamente, todos sabían que Matthew, el sucesor, había tenido algo que ver. Como si eso no bastara, el propio Lac, siendo apenas un crío, había sido obligado a deshacerse de los cuerpos, metidos en una caja de madera que olía profundamente a muerte. La misión que lo había llevado hasta el barrio de la Torre del Reloj no venía de la banda. Se la había ofrecido Mandal, el dueño del edificio donde vivía junto a otros jóvenes huérfanos. Lo unía a él un extraño afecto, y quizá por eso había querido ayudarle con su situación de marginación dentro de la destilería. El encargo, en principio, era sencillo: transportar un paquete del punto A al punto B, sin hacer preguntas. Una rutina habitual en su labor como mensajero. La diferencia esta vez era que no iría solo. Mandal le había advertido que el paquete estaría custodiado por otros guardaespaldas. Debía de tratarse de algo valioso. Tras caminar unos minutos por aquellas calles pulcras,
Pasando la plaza dominada por la enorme torre que daba nombre al barrio, Lack se desvió hacia el norte. Pronto llegó a su destino, la mansión de la familia Bedford. No sabía mucho sobre ellos, salvo que eran nuevos ricos y que ya se codeaban con la nobleza decadente de Dunwall. La puerta principal estaba custodiada por guardias, y una verja altísima impedía el acceso a los curiosos. Pero Lack sabía por dónde debía entrar. Se adentró en un callejón lateral que llevaba a la parte trasera de la propiedad. El terreno estaba embarrado por el paso frecuente de carruajes, probablemente provenientes de una gran puerta metálica incrustada en el muro de ladrillo. Allí lo esperaba un cochero, vestido con ropas elegantes, aunque las botas estaban manchadas por el barro. A su lado, 3 figuras esperaban en silencio. Lack se acercó con cautela y saludó con un leve movimiento de cabeza. Uno le respondió con un gesto similar, otro simplemente desvió la mirada. Lack no se inmutó. La amabilidad era su herramienta más útil. Le había permitido sobrevivir hasta ahora. El cochero los observó brevemente. Luego abrió el portón con esfuerzo. Del interior extraje un imponente carruaje negro, tirado por 2 caballos de pelaje oscuro y lustroso. Estaban recién cepillados, como si fueran a una gala. Nobles, pensó Lack con ironía. No saben lo que es la discreción. El cochero abrió la portezuela lateral del carruaje. En el interior, en lugar de asientos, descansaba un enorme baúl metálico de forma rectangular, cerrado con 6 cerraduras de combinación. Incluso para el mejor ladrón de la ciudad, sería imposible abrirlo sin las llaves. El baúl tenía esquinas reforzadas con cuero, para evitar ruidos al moverlo. El cochero les entregó una carpeta de cuero con documentación, obviamente falsa. Les deseó suerte con frialdad y desapareció de nuevo en la casa. «Espero que valga la pena todo esto», murmuró uno de los hombres, vestido de negro, encapuchado. «Meterse con gente tan importante nunca termina bien». «Nos pagan bien», respondió otro, más joven, con aire vivaz. «Solo hay que llevar el carro al puerto a la luz del día. No es para tanto». «Ya no hay marcha atrás», dijo Lack con tono práctico. «Cuanto antes empecemos, antes terminaremos. Pero antes, dejarme hacerle unos ajustes». Se agachó y recogió barro con las manos. Empezó a esparcirlo por el carruaje, los caballos incluidos, para darle un aspecto más realista. Un vehículo tan impecable no encajaba con su grupo. También humedeció un poco los papeles de la carpeta. El resto lo observó en silencio, sin intervenir. Luego, poco a poco, se presentaron uno a uno, con un apretón de manos o una inclinación de cabeza. Un acuerdo tácito de colaboración. El encapuchado se llamaba Boulder. Por su edad aparente, era el mayor, aunque su cuerpo fibroso, sus movimientos sigilosos y su mirada penetrante delataban que era algo más que un matón. Probablemente un asesino a sueldo, de esos que hacen parecer los homicidios accidentes. El joven de ropa marrón se llamaba Denzel. Vestía prendas cómodas y gastadas, con correas cruzadas y una mochila a la espalda. No dijo a qué banda pertenecía, algo comprensible, pues esa información podría causar conflictos. Era un centinela, un explorador. Su especialidad era detectar peligros antes de que ocurrieran. Tenía los ojos de quien no se le escapa nada. El tercero era Philippe, alto, fuerte, con ropas humildes, pero cuidadas, como si no encajaran del todo con su actitud orgullosa. Llevaba a la vista una espada bien forjada y una pistola de calidad. Era un duelista, un espadachín que vendía su destreza al mejor postor. Hoy, su cliente era el contenido del baúl.
Tenían varias opciones para llegar al puerto. Podían bordear la ciudad por una zona de huertos, avanzar por los callejones próximos al río o atravesar la calle principal, con el riesgo de toparse con algún guardia o un aldeano indiscreto. Lack propuso esta última ruta. Aseguró tener contactos entre la guardia y prometió que no serían molestados. Además, añadió con seguridad, a veces lo mejor es esconderse a plena vista, especialmente con un carruaje tan peculiar como el suyo. Organizaron la marcha con rapidez. Denzel iría por delante, atento a cualquier posible obstáculo. Boulder se mantendría a un costado, entre las sombras. Philip viajaría en el interior, vigilando la carga, y Lack tomaría las riendas al frente del carruaje. Avanzaron sin problemas. Algunos grupos de ciudadanos se detenían a observarlos, pero apartaban la mirada enseguida, temerosos de que un noble se ocultara tras las cortinas del carro y decidiera castigarlos por simple capricho. Más adelante, un grupo de guardias los detuvo y pidió los papeles. Lack, con su habitual aplomo, les mostró la documentación. Un par de frases convincentes bastaron para que los dejaran pasar. El recorrido continuó hasta que la amplia calle empezó a estrecharse, girando primero a la derecha y luego a la izquierda. Ya no quedaba casi nadie en aquella zona. A los lados, los contenedores rebosaban basuras y las cajas de madera húmedas se descomponían lentamente. Entonces, un hombre emergió de entre las sombras y se plantó en mitad del camino. Iba vestido con ropas oscuras y llevaba una máscara de gas. Sus ojos, o más bien los discos de cristal sobre ellos, brillaban con un resplandor blanco. Permaneció inmóvil hasta que el carruaje estuvo a pocos metros de distancia. Lack tuvo que detener a los caballos para no arrollarlo. «Apartaos del carruaje», dijo el extraño con voz profunda. «Marchaos por donde habéis venido si no queréis sufrir daño. No sabéis lo que lleváis, ni de su importancia. Dejadnos esta tarea. Lo haremos como debe hacerse, por decencia y honor». Hubo un breve silencio. Los miembros del grupo se miraron entre sí, evaluando la situación. Boulder, que caminaba cerca de la pared, se desvaneció entre las sombras, sin que nadie, ni siquiera sus compañeros, reparara en su ausencia. Lack bajó de un salto del coche y respondió con calma. «Lo lamento, pero no podemos hacer eso. Tenemos un trabajo que cumplir y somos profesionales cualificados». El hombre no se inmutó. Como si ya esperara esa respuesta, sacó un cuchillo bien forjado y adoptó postura de combate. Philip salió del interior del carro y se colocó a la izquierda de Lack. Denzel se posicionó en el flanco derecho. Mientras tanto, Boulder avanzaba por el callejón como un depredador. Logró acercarse por la espalda al individuo y en un movimiento preciso le colocó un cuchillo al cuello, inmovilizándole el brazo izquierdo. El extraño soltó un gruñido ahogado y movió los ojos con rapidez, buscando ayuda en la penumbra. Un virote surgió de la oscuridad, desde detrás del carruaje, y se clavó en el guante de cuero de Boulder. No penetró demasiado, pero el impacto bastó para que soltara el cuchillo y rodara hacia una pared. Aparecieron más enemigos. Uno se unió al líder por el frente, otro surgió detrás, junto al tirador. Eran 4 contra 4. Lack y Philip giraron con rapidez, alzando las armas y lanzándose al combate con un grito para ganar impulso. La lucha fue feroz. Todos los combatientes demostraron gran habilidad con las armas, pero poco a poco el enfrentamiento comenzó a inclinarse a favor de los asaltantes. Boulder, con la mano herida, no pudo defenderse bien y fue alcanzado por varias estocadas. Algunas resultaron ser heridas serias. Denzel también cayó herido,
aunque logró abatir a su oponente antes de desplomarse exhausto. Entonces, el líder de los atacantes se giró, alzó la mano con un gesto abrupto y desde el suelo brotaron unas zarzas afiladas que se enredaron en torno a Lack y Philippe, atrapándolos. Por más que lo intentaron, no pudieron moverse durante varios minutos. Los enemigos se reagruparon. Sin perder el tiempo, comenzaron a sacar el baúl del vehículo, como si ya supieran exactamente lo que contenía. El líder se acercó, tanteó las cerraduras y las abrió sin dificultad, como si conociera la combinación o fuera un mago con recursos. Lo que ocurrió a continuación los dejó sin aliento. Del interior del baúl sacaron a una persona. No alcanzaron a distinguir bien sus rasgos, pero por la estatura parecía un niño o un joven. Su cuerpo delgado y encorvado sugería que llevaba horas o días encerrado en aquel espacio estrecho. Dos de los asaltantes lo tomaron por los brazos y echaron a correr con él a cuestas, perdiéndose entre las calles retorcidas. Poco después, las zarzas que apresaban a Lack y Philippe se deshicieron, evaporándose en una especie de humo verde. Ambos cayeron de rodillas, exhaustos, con los músculos aún entumecidos. Se arrastraron hasta sus compañeros e hicieron lo posible por vendar sus heridas con lo que tenían a mano. La sangre corría con demasiada facilidad. Las heridas eran feas. Denzel, entre jadeos, logró articular una frase con los labios resecos. «Tenemos que salir de aquí. En este estado somos solo carroña, ya sea para otro grupo de ratas o para la guardia. Y estos nos frenan a preguntas antes de matarnos». Aún tambaleantes y doloridos, el grupo apenas podía mantenerse en pie, cuando, desde las sombras, emergió una figura. Un hombre mayor, de barba larga y desaliñada, salpicada de canas, surgió tras unos contenedores. Vestía harapos remandados y una boina ancha que cubría los últimos restos de su cabello. Se acercó con aire de preocupación. «Vaya, vaya. Os han dejado hechos un cuadro», comentó, mientras los observaba de arriba abajo. «Mis informantes me dijeron que un grupo peculiar paseaba por el centro de la ciudad con un carro demasiado lujoso. Tal vez engañasteis a la guardia con algún truco barato, pero para los que vivimos en las calles, destacabais como una bengala en la noche». Hizo una breve pausa antes de continuar, bajando la voz. «Le debo algunos favores a Denzel y a sus amigos del Drapersword. Por eso os voy a ayudar. Dirigíos al sur del puerto, junto a una vieja torre de agua. Hay unos almacenes abandonados. Aunque parezcan vacíos, llamad a la puerta y decid que vais de mi parte. Silvia es quien manda allí. Tiene un carácter de 1000 demonios, pero también me debe favores. Os echará una mano». El grupo intentó sonsacarle más información sobre los atacantes, pero el viejo fue tajante. «Este no es lugar para hablar. Lo importante ahora es esconderse y descansar». Sin más dilación, se recompusieron como pudieron, recuperaron el carro y siguieron las indicaciones del desconocido, al que pronto conocerían como Old Doc, hacia el refugio. El edificio se hallaba en una callejuela al sur del puerto. Rectangular, medio derruido, parecía mantenerse en pie gracias a parches improvisados. Las ventanas estaban cegadas por maderas y hierros. 3 golpes secos retumbaron en la puerta. Tardaron unos segundos en responder, pero una voz apagada preguntó desde el otro lado. Dijeron la contraseña de Old Doc, y entonces la puerta se abrió de golpe. Un hombretón musculoso asomó la cabeza, escudriñó ambos lados de la calle, y luego los dejó pasar. Por dentro,
El lugar no desentonaba con su exterior. Un amplio espacio diáfano, cubierto de colchones raídos, cajas de madera apiladas y sillas desparejadas alrededor de barriles metálicos que servían como hogueras improvisadas. Grupos diversos de personas ocupaban rincones. Casi todos eran desamparados, enfermos, heridos o simplemente olvidados por el sistema. Gente que vivía al margen. En un sillón sorprendentemente elegante para ese entorno, aunque desgastado, se encontraba una mujer mayor. Fumaba un cigarrillo estrecho y su rostro, cruzado por arrugas profundas, contaba una historia de miseria y resistencia. Tenía tatuajes en los brazos, un colgante dorado en el pecho y vestía ropas que, como el sillón, conservaban ecos de una antigua dignidad. «Old Dog me ha dicho que necesitáis ayuda», dijo sin levantarse, en un tono grave. «No soy una monjita de la caridad, pero aquí empatizamos con los que están en la mierda. Podéis quedaros un tiempo. Curaos, descansad. Aquí todo se compra, incluso la compasión. Así que ya sabéis, yo solo cuido esta choza». Bolder se adelantó y habló con respeto. «Le agradecemos su hospitalidad. No causaremos problemas. ¿Por casualidad sabría algo de los que nos atacaron?» Eran 4. Llevaban máscaras de gas. La mujer lo interrumpió con un gesto. «Eso no es asunto mío. Si queréis preguntar por ahí, hacedlo. Yo me mantengo neutral. Además, el viejo aparecerá tarde o temprano. Discutid los detalles con él». «Gracias de nuevo», intervino Philip, evitando que Bolder insistiera. Mientras los demás se alejaban, Lack se quedó un momento a solas con Sylvia. Tras una breve negociación, le ofreció el carro de caballos a cambio de un pequeño bote de madera. Sabía que era un pésimo trato, pero dadas las circunstancias no tenía otra opción. Sylvia, por su parte, aceptó con media sonrisa, consciente de que tendría que esforzarse para revender un objeto tan llamativo. El grandullón de la puerta salió poco después a esconder el carro en la parte trasera del almacén. Durante las horas siguientes, el grupo descansó, comió algo caliente y vendó sus heridas. Pero el descanso no trajo paz. Las preguntas no cesaban en sus mentes. ¿Quién había orquestado el ataque? ¿Habían sido traicionados por quienes los contrataron? ¿O eran agentes externos? ¿Quién era el niño del baúl y por qué tanto interés en capturarlo? Las incógnitas se apilaban como las cajas del almacén. Sabían que debían reunirse y pensar con claridad. Buscaron una mesa apartada y se sentaron alrededor de unas jarras de cerveza casera. Débil, pero reconfortante. Era momento de planear los próximos pasos. Justo entonces, Old Dog entró en el almacén. Se acercó al grupo y tras saludarlos les habló durante un largo rato. Les explicó que quienes los atacaron eran los balleneros, una facción revolucionaria que operaba desde el barrio anegado al este de la ciudad. Una zona inundada, cerrada por murallas y plagada de infectados, que eran víctimas de la peste convertidas en cadáveres ambulantes. Soldados conocidos como Tall Boys, altos como torres gracias a sus zancos mecánicos, patrullaban esas aguas, aniquilando todo lo que osaba cruzar sus dominios. Old Dog admitió no conocer bien a la banda, pero sí a su líder, Dawg. No creía que él hubiera encabezado el ataque. Normalmente no se manchaba las manos. Aún así, había oído rumores. Un nuevo grupo de balleneros, joven y agresivo, estaba muy activo por esos días. Su base parecía estar al sur del barrio anegado, cerca de la muralla. «La guardia vigila esa zona como si fuera un cuartel militar», advirtió el viejo.
Entrar allí es casi imposible. El grupo intercambió miradas. Las cosas no hacían más que complicarse. Pero al menos ya sabían hacia dónde mirar. La única salida era atravesar la muralla.